La seda se aprieta alrededor de tus muñecas. No es cuerda, es seda. Cara, deliberada, porque la seda no deja marcas. Estás arrodillada sobre piedra mojada en una cámara que huele a aceite de lámpara y miedo. El suelo brilla, no por el agua, sino por algo más, algo en lo que no quieres pensar. Frente a ti, 3 puertas. Tras la primera, mujeres lloran. Suave, rítmico, como una oración. Tras la segunda, nada. Solo un silencio tan denso que se siente como ahogarse. Tras la tercera, risas, el suave tintineo de copas de vino. Voces que discuten poesía en árabe que apenas entiendes. Te llamas Catherine. Tienes 23 años. Hace 3 meses, viste morir a tu padre aferrado a un contrato que creía que te salvaría. No lo hizo. Ahora, un hombre con una túnica impecable recorre la fila de mujeres a tu lado, haciendo preguntas en idiomas que conoces y en idiomas que no. Su voz es tranquila, fría. No está eligiendo esclavas. Está haciendo inventario. Una de estas puertas determinará si sobrevives la próxima década. Otra te hará desear no haberlo hecho. Y la peor, no es la de los gritos. Al terminar esta historia, sabrás qué había detrás de las 3 puertas. Entenderás por qué, dentro de 12 años, Catalina estará frente a un sultán y pronunciará palabras que deberían haberle costado la vida. Y comprenderás algo que la mayoría de la gente nunca aprende sobre historia. Los sistemas más crueles no los construyen monstruos, sino personas que se convencen de que actuaban con sensatez. Damasco, 1260. Las cruzadas se están terminando. Pero para las mujeres que se quedan atrás, algo peor está a punto de comenzar. 6 horas antes de que se abrieran las puertas, el padre de Catalina hizo un cálculo que le costaría la vida. Era comerciante, uno bueno, del tipo que entendía que la supervivencia en Arra, uno de los últimos bastiones cruzados aferrados a la costa, requería relaciones que trascendieran las líneas de batalla. Tenía contratos con funcionarios mamelucos, cartas selladas con cera y sellos oficiales, promesas escritas en árabe y latín que garantizaban el paso seguro de su familia y sus bienes. Creía que el papel podía detener el acero. Se equivocaba. Cuando los ejércitos mamelucos irrumpieron en las puertas en la primavera de 1260, esos contratos se disolvieron como tinta en agua. Sus acuerdos, cuidadosamente negociados, no significaron absolutamente nada para los soldados que inundaban las calles. Las cartas que guardaba como prueba de protección se convirtieron en yesca. El padre de Catalina murió en su propio patio, aún con un documento con el sello del sultán en la mano. Catalina y su madre fueron separadas en el caos. Manos distintas, direcciones distintas. Catalina gritó el nombre de su madre hasta que le sangró la garganta y se quedó sin voz. Nunca la volvió a ver. Nunca supo si su madre sobrevivió a la primera semana, al primer día, a la primera hora. 3 meses después, Catalina se encontraba en esa cámara subterránea con otras 17 mujeres, apretadas contra las frías paredes de piedra caliza. Todas cristianas, todas capturadas durante la misma campaña que borró Acre del mapa. Todos esperaban, aguardando a que un hombre llamado Amir Tasimore decidiera su destino. Tasimore entró por la puerta central sin portar armas. Vestía la sencilla túnica de un mayordomo real, pero la diferencia con la que lo trataban los guardias revelaba su verdadera autoridad. Su título en la administración mameluca se traducía aproximadamente como especialista en integración. Integración. Esa palabra aparece en los registros oficiales con una frecuencia inquietante. Suena casi humana, clínica, como ayudar a los refugiados a adaptarse a una nueva sociedad. Pero esto era lo que realmente significaba. Los mamelucos habían aprendido algo durante su propia esclavitud que la mayoría de los conquistadores jamás comprenden. Los seres humanos son maleables. Con la combinación adecuada de tiempo, aislamiento y control ambiental total, se puede borrar sistemáticamente una identidad y construir otra en su lugar. Lo sabían porque se lo habían hecho a ellos. Cada sultán, cada emir, cada comandante que moldeó el Oriente Medio medieval había comenzado como esclavo. Niños arrebatados de tribus turcas en Asia Central, de comunidades escacias en el Cáucaso, comprados de niños, convertidos al Islam, entrenados en la guerra y la administración con implacable precisión. A los 20 años, estos antiguos esclavos se habían convertido en guerreros de élite. A los 30, comandaban ejércitos. Y cuando la dinastía Aubi colapsó en 1250, fue un mameluco, un antiguo esclavo, quien se apoderó del trono egipcio.
Esto creó una paradoja en el seno de su sociedad. La clase dirigente estaba compuesta enteramente por hombres que habían sido transformados sistemáticamente mediante la esclavitud. No lo consideraban una tragedia, sino una metodología probada. Si los jóvenes podían convertirse en guerreros, entonces las poblaciones capturadas podían convertirse en lo que el Estado necesitara. Y el Estado necesitaba mucho: soldados, sirvientes, artesanos, obreros, administradores y mujeres que pudieran desempeñar funciones que las mujeres libres de igual estatus no podían o no querían desempeñar. Así pues, construyeron una infraestructura para procesar a miles de personas anualmente. Solo en Damasco, 7 grandes instalaciones, procedimientos estandarizados, exámenes médicos en las 24 horas posteriores a la llegada, clasificación basada en la edad, el origen, la condición física y la capacidad evaluada. Los registros rastreaban a cada individuo a través del sistema. Se calculaban las tasas de mortalidad. La productividad se medía. Los mamelucos abordaban la captura de personas con el mismo sistematismo que aplicaban a la logística militar. Tazimore era un administrador más en este vasto aparato. Pero lo que hizo a continuación determinaría la vida de Catalina durante los siguientes 12 años. 12 años. Recuerden ese número. Porque al final de esos 12 años, Catalina haría algo sin precedentes. Se presentaría ante el sultán Cayoban durante una audiencia pública, un lugar donde las mujeres del harem jamás hablaban a menos que fueran convocadas específicamente. Y pronunciaría palabras que deberían haberla condenado a muerte en el acto. Palabras que ninguna mujer esclavizada había pronunciado jamás en público. En cambio, esas palabras la liberaron. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Seguimos en la cámara subterránea, viendo a Tazimore pasar junto a Catalina sin mirarla, deteniéndose frente a una joven, de unos 16 años, con rasgos armenios y ojos aterrorizados. Le habla en árabe. Ella no entiende. Él repite lo que dijo en armenio. Su rostro palidece. Ella niega con la cabeza. Él asiente a un guardia. La niña es conducida hacia la puerta izquierda. La puerta 1. Se abre. A través de ella, Catherine vislumbra la luz del sol, un patio. Decenas de mujeres sentadas en filas, con la cabeza gacha, mientras hombres con túnicas oficiales las examinan con la eficiencia de los comerciantes de ganado que evalúan a sus reproductores. La puerta se cierra. Tazimore continúa con la fila. Sus elecciones siguen patrones. La edad importa. El origen importa. La condición física importa, sobre todo. Pero hay algo más que evalúa, algo menos tangible. Les hace una pregunta a cada mujer en su lengua materna. La pregunta varía, pero la prueba subyacente permanece constante. Está midiendo su capacidad de transformación. Los mamelucos comprendieron algo que la psicología moderna no articularía durante siglos. Con suficiente tiempo y control total sobre el entorno, la identidad humana es mucho más maleable de lo que la mayoría de la gente quiere creer. Antes de abrir esa primera puerta, háganme un favor. Si esta historia les importa, si creen que estas mujeres merecen ser recordadas, denle a me gusta y suscríbanse. Es la única manera de que historias como esta lleguen a más personas. Ahora, veamos qué había detrás de la puerta 1. Catherine no se había doblegado. Todavía no. Pero el sistema sabía cómo doblegar a las personas sin dejar rastro visible. Cómo borrar su identidad anterior mientras construía una nueva sumisión. Cómo maximizar el beneficio económico manteniendo el control social. Desarrollaron técnicas perfeccionadas durante décadas de práctica. La puerta 1 se abría una y otra vez. Las mujeres desaparecían por ella una a una. Catherine observaba, esperaba, intentaba comprender el patrón en las elecciones de Tazimore. Entonces él se detuvo frente a ella. Sus ojos no eran ni amables ni crueles, solo calculadores. Le hizo la pregunta en francés franco. Su acento era perfecto. Este detalle importa. Los mamelucos no solo conquistaban, estudiaban. Aprendían los idiomas de sus enemigos. Comprendían las estructuras sociales cristianas lo suficientemente bien como para explotarlas. ¿Sabe leer? Catherine vaciló. En ese momento de duda, tomó una decisión que lo determinaría todo. Podía mentir, alegar ignorancia, esperar que el analfabetismo la hiciera menos valiosa, que la llevara a un destino menos terrible que lo que les esperaba a las cautivas instruidas.
Pero algo en los ojos de Tazimore sugería que ya sabía la respuesta. Su padre había sido comerciante. Los mercaderes enseñaban a leer a sus hijos. Contratos, correspondencia, registros. Mentir solo demostraría su falta de criterio. Sí, dijo, francés y latín, algo de árabe. La expresión de Tazimore no cambió, pero algo se modificó en su postura. Hizo un gesto a un guardia que trajo una tablilla de madera cubierta de cera. En ella, alguien había escrito una frase en escritura árabe. Lee esto. Catherine estudió las palabras. La escritura era formal, clásica, un verso de poesía religiosa. La leyó en voz alta lentamente, con una pronunciación incierta pero comprensible. Tazimore recuperó la tablilla, hizo una marca en el pergamino que llevaba y se dirigió a la siguiente mujer sin decir una palabra más. Catherine aún no lo sabía, pero acababa de ser elegida para la puerta 3. No la puerta izquierda, que conducía al patio y a la eventual distribución a hogares militares como sirvientas domésticas. No la puerta central, que conducía a la venta inmediata en el mercado de esclavos de Damasco. La puerta 3 conducía a un lugar completamente distinto. Un lugar que requería mujeres con educación, dominio de idiomas y habilidades que las hicieran aptas para lo que los registros denominaban asignación administrativa en los hogares. Esto suena casi misericordioso, como si la hubieran elegido para tareas administrativas, correspondencia, registro de documentos, y así era. Pero eso no era todo. La rama administrativa doméstica cumplía múltiples funciones. Las mujeres asignadas a ella proporcionaban trabajo intelectual durante el día, gestionaban la correspondencia, mantenían los libros de contabilidad y se encargaban de las negociaciones en nombre de las mujeres de la casa que tal vez no supieran leer ni escribir. Por la noche, 2 veces por semana, proporcionaban algo más. Algo que el sistema había calculado con la misma precisión que aplicaba al almacenamiento de grano y a la recaudación de impuestos. Pero me estoy adelantando. 3 días después de la selección, Catherine fue llevada por la puerta 3. Se encontró en una habitación diferente, más pequeña que la primera, con las paredes cubiertas de alfombras que amortiguaban el sonido. Allí le esperaban otras 5 mujeres, todas seleccionadas con los mismos criterios, todas educadas, todas multilingües, todas lo suficientemente jóvenes como para ser moldeadas. Entró una mujer mayor. Se llamaba Sofía. 20 años antes, había estado exactamente donde ahora se encontraba Catherine. Capturada durante una incursión en territorio armenio, procesada por el mismo sistema, entrenada de la misma manera, había sobrevivido. Y ahora entrenaba a otras para sobrevivir. Durante los siguientes 60 días, Sofía enseñó una eliminación sistemática combinada con una reconstrucción sistemática. Primera semana, el idioma. Catalina, que no estaba aprendiendo árabe, ya hablaba algo, pero estaba olvidando cómo expresarse de manera que denotara su identidad cristiana. Ciertas frases debían eliminarse, referencias a la oración cristiana, súplicas a los santos, incluso invocaciones casuales que los cristianos usaban sin pensar. Si Dios quiere, era aceptable. Cristo nos proteja, no. Sofía escuchaba sus conversaciones, corrigiendo constantemente hasta que los marcadores lingüísticos de su antigua fe desaparecieron de su habla. Segunda semana, la memoria corporal. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se comportan? Las mujeres cristianas se comportaban de manera diferente a las mujeres musulmanas de equivalente estatus social. Las diferencias eran sutiles, pero visibles para observadores entrenados. La postura, los gestos, la forma en que bajaban la mirada o no. La transformación requería reconstruir estos hábitos físicos desde cero. Practicaban durante horas cada día, caminar, sentarse, ponerse de pie, responder a órdenes. La repetición era deliberada. El cuerpo necesitaba olvidar sus patrones anteriores antes de que pudieran arraigarse otros nuevos. Tercera semana, la administración del hogar. No se trataba de cocinar ni limpiar, tareas que aprendían los cautivos de menor estatus. Su puesto administrativo en la casa implicaba gestionar a otros sirvientes, llevar la contabilidad, gestionar la correspondencia de las mujeres de la casa que tal vez no supieran leer ni escribir. La capacidad de Catherine para leer y escribir se convirtió en su función principal. Aprendió los formatos específicos de los documentos administrativos mamelucos, las formas correctas de tratamiento y las jerarquías que regían cada interacción. La cuarta semana trajo consigo las lecciones más difíciles. Eran transformaciones que no se podían practicar, solo explicar y para las que solo se podía preparar a alguien.
Sofía habló con precisión clínica sobre lo que se esperaba de Catherine en la casa donde finalmente sería ubicada. El tipo de acceso que tendrían los hombres de la casa, las respuestas que se requerían, la absoluta necesidad de obediencia, presentado no como instrucción moral, sino como estrategia de supervivencia. La resistencia es un desperdicio, explicó Sofía con voz inexpresiva. La casa ha invertido en tu adquisición y formación. La resistencia daña esa inversión. Las inversiones dañadas se desechan. Catherine había visto los mercados durante su primera semana en Damasco. Una breve excursión que sirvió más como lección práctica que como orientación. Los mercados de menor categoría donde se vendían artículos dañados con grandes descuentos. Mujeres cuya resistencia las había marcado como indomables. Mujeres cuyo daño físico las hacía incapaces de realizar cualquier trabajo que no fuera el más duro. Mujeres que serían explotadas hasta la muerte. Un proceso que solía durar entre 2 y 5 años, según los cálculos de mortalidad que los administradores registraban con la misma precisión con la que controlaban las cosechas de grano. El mensaje era claro: someterse a la transformación o ser transformadas en algo aún peor. Para la 8ª semana, Catherine apenas se reconocía. Se movía, hablaba y pensaba de forma diferente. El refuerzo constante había creado nuevos patrones que le resultaban casi naturales. Cuando vio su reflejo en el espejo de bronce pulido que colgaba en la cámara de entrenamiento, vio a alguien que podría pasar por una mujer nacida en una familia administrativa mameluca. Alguien que pertenecía. Ese era el objetivo, no la mera obediencia, sino un cambio de identidad interiorizado. Los mamelucos comprendían algo que la psicología moderna no articularía hasta siglos después. Con el tiempo suficiente y un control total del entorno, la identidad humana es mucho más maleable de lo que la mayoría cree. Catherine no había sido doblegada, había sido reconstruida. La semana 9 marcó su asignación. La casa de Amir Kayoban ocupaba una manzana entera en Damasco. Kayoban llegaría a ser sultán, aunque en 1260 era solo uno de los comandantes de mayor confianza del sultán Barbar. Su séquito reflejaba su creciente estatus: 37 soldados, 18 empleados administrativos, 43 sirvientes domésticos y 11 mujeres en el harem, cada una con su propio rango y función dentro de la jerarquía familiar. Catalina llegó en una litera cerrada, acompañada por Sofía y 2 guardias. El traslado quedó documentado. Se intercambiaron papeles. Se registró el pago. Catalina le había costado a Kayoban 600 dirhams, una suma considerable que reflejaba su valor estimado. Educada, trilingüe y con formación en administración doméstica. La inversión conllevaba ciertas expectativas. Sofía partió inmediatamente después del traslado. Catalina no la volvió a ver. Años después, Catherine se preguntaría si Sofía sentía algo durante esas partidas, entregando mujeres a las que había entrenado durante meses a hogares donde sus destinos se desarrollarían fuera de su vista, o si el proceso de transformación que había moldeado a Catherine había moldeado primero a Sofía tan profundamente que tales transferencias se habían convertido en meras transacciones, tan mecánicas como registrar asientos contables. La directora del harem de Kayan era una mujer llamada Sara. No era una cautiva. Era la primera esposa de Kayan. Se casaron siendo jóvenes, antes de que su carrera militar lo elevara a un rango de mando. Administraba los aposentos de las mujeres con una eficiencia comparable a la de cualquier comandante militar al frente de sus tropas. Cada mujer tenía una función. Cada función apoyaba el funcionamiento del hogar. La jerarquía era absoluta. La función de Catherine era la gestión de la correspondencia. Las mujeres de los hogares prominentes de Mamluk mantenían extensas redes sociales a través de la comunicación escrita, negociaciones matrimoniales, intercambios de regalos e información política. Todo esto requería a alguien que pudiera escribir en varios idiomas, que comprendiera la composición formal y en quien se pudiera confiar información delicada. La formación de Catherine la hacía perfecta para este papel. Durante el primer mes, el trabajo transcurrió tal como se había descrito. Se sentaba en una pequeña habitación contigua al patio principal del harem, escribiendo cartas según las indicaciones de Sara o de las otras 2 esposas principales. El contenido era mundano: invitaciones, notas de agradecimiento, consultas sobre comerciantes de seda. Escribía con una caligrafía exquisita en papel de alta calidad, sellaba las cartas con cera y archivaba copias en los registros de la casa. El trabajo era monótono. Y lo monótono era sinónimo de seguridad. Que fuera monótono significaba que su valor radicaba en habilidades que le serían útiles durante años.
Que fuera monótono significaba que la inversión en su formación estaría protegida. Esto duró hasta que el tercer hijo de Cayaguán cumplió 18 años. Su padre decidió que era hora de completar su educación en todos los asuntos que un hombre de rango debía comprender. El sistema tenía un término para ello. Se esperaba que los jóvenes de familias militares aprendieran sobre gobierno, guerra y lo que se denominaba administración del hogar. La administración del hogar incluía conocimientos íntimos que no podían adquirirse de las esposas de igual estatus. La solución fue sistemática. Esposas jóvenes, sirvientas específicamente designadas, mujeres como Catherine. La práctica era tan común que no generó ningún escándalo. Así funcionaban las cosas en los hogares que podían permitirse tener varias mujeres. Catherine se enteró de que había sido seleccionada para esta función un jueves por la noche, cuando Sara la llamó al patio después de la última oración. Sara le explicó con la misma precisión clínica que Sofía. Era un honor. Reflejaba la confianza en la formación de Catherine. Demostraba que se había integrado con éxito en el hogar. La resistencia indicaría un fracaso en la formación y resultaría en una reasignación. La reasignación significaba los puestos de menor categoría. Catherine recordaba que lo que siguió durante los siguientes 3 años fue sistemático. El hijo de Cayoban visitaba sus aposentos 2 veces por semana con un horario fijo. Los encuentros seguían patrones que le habían explicado durante su formación. Se esperaba que fuera sumisa pero no entusiasta, receptiva pero no proactiva, presente pero de alguna manera ausente. La desconexión emocional era el objetivo. No se trataba de relaciones. Eran procedimientos educativos. Catherine desarrolló las técnicas de disociación que las mujeres en su posición habían desarrollado durante generaciones. La capacidad de observarse a sí misma desde fuera, de estar presente en su cuerpo mientras enviaba su conciencia a otro lugar. Perfeccionó el arte de dar las respuestas requeridas mientras pensaba en la redacción de las cartas, en la gramática árabe, en cualquier cosa menos en lo que realmente sucedía en aquella pequeña habitación 2 veces por semana. Los mamelucos también lo habían previsto. Comprendían que las mujeres en tales puestos necesitaban mecanismos de supervivencia psicológica. No desalentaban la disociación, la fomentaban. Las mujeres que podían separarse mentalmente de la experiencia física eran más resistentes, más sostenibles, mejores inversiones a largo plazo. El sistema prefería a las mujeres que podían perdurar indefinidamente antes que a las que se quebraban fácilmente y requerían ser reemplazadas. Durante el día, Catherine continuaba su trabajo por correspondencia. Adquirió una habilidad extraordinaria. Su caligrafía era admirada en toda Damasco. Podía escribir en 4 idiomas con igual facilidad. Gestionaba negociaciones delicadas sobre alianzas matrimoniales con una sutileza diplomática que impresionaba incluso a Sara. Su valor aumentaba año tras año. Por la noche, 2 veces por semana, se presentaba en la pequeña habitación y desempeñaba la función para la que también había sido contratada. La dualidad era el sistema funcionando exactamente como se había diseñado. Las mujeres que proporcionaban múltiples formas de valor simultáneamente representaban un retorno de la inversión óptimo. Catherine era la corresponsal Clark, un recurso educativo. Su alfabetización la hacía útil durante el día. Su disponibilidad controlada la hacía útil durante las horas nocturnas designadas. Desde la perspectiva de la administración del hogar, era un ejemplo de éxito del proceso de adquisición y formación. Desde la perspectiva de Catalina, sobrevivía mes a mes, año tras año. Aprendió a no contar los días. Contar hacía que el tiempo pareciera interminable. En cambio, marcaba el tiempo por acontecimientos externos. Cuando Cayoban se convirtió en sultán en 1279, cuando su hijo se casó y dejó de necesitar sus servicios educativos, cuando le asignaron la tarea de formar a una joven armenia recién adquirida en la gestión de correspondencia. Esa última tarea quebró algo en ella que 3 años de explotación sistemática no habían logrado pulir. Al observar a la joven armenia recién procesada por el sistema de transformación, viendo su propio pasado reflejado en sus ojos aterrorizados, Catalina se dio cuenta de que se había convertido en Sofía. Ahora era la instructora, la que formaría a la siguiente adquirida para que aceptara lo que Catalina había aceptado, la que explicaría con precisión clínica las funciones que la joven desempeñaría. No podía hacerlo. La casa mantenía la tradición de que los miembros mayores podían presentar peticiones directamente al sultán durante las audiencias públicas semanales. Esta era una práctica legitimadora, una forma que tenían los mamelucos gobernantes de demostrar su accesibilidad a pesar de su poder absoluto. La mayoría de las peticiones eran triviales,
disputas fiscales, reclamaciones de herencia, desacuerdos comerciales. Se escuchaban, se decidían y se registraban. Catalina asistía a estas audiencias como parte de sus deberes administrativos. Tomaba notas de las peticiones para los archivos de la casa. Lo había hecho decenas de veces. Nadie le prestaba atención. Era como un mueble más, una pieza más del vasto aparato administrativo que mantenía en funcionamiento el Estado mameluco. El 3 de octubre de 1284, Catalina se puso de pie durante una pausa en las peticiones y se dirigió directamente al sultán Cayoban. La cámara quedó en silencio. Las mujeres no hablaban en audiencias públicas a menos que se les pidiera específicamente que lo hicieran. Mucho menos las mujeres de las secciones harem de las casas. Mucho menos hablar sobre sus propias situaciones. La violación del protocolo fue tan escandalosa que los guardias no la detuvieron de inmediato. Catalina habló en un árabe perfecto. Lo había ensayado durante semanas. Solicito una misión Manum alegando que he servido a la casa del emir con distinción durante 12 años. He prestado valiosos servicios, incluyendo la capacitación del personal. He desempeñado todas las funciones requeridas sin resistencia ni queja. Solicito el traslado al estatus de sirvienta liberada, manteniendo mi empleo en la oficina de correspondencia. La petición era jurídicamente sólida. La ley islámica sobre la esclavitud contemplaba la posibilidad de una misión de Manum tras un largo servicio, especialmente para las personas esclavizadas que habían demostrado una utilidad y obediencia excepcionales. Caterina había investigado a fondo. Había encontrado precedentes. Había documentado su propio valor a través de los registros de correspondencia que mantenía. Además, había hecho algo sin precedentes. Las mujeres esclavizadas no solicitaban su propia libertad. Y mucho menos lo hacían en público, donde rechazar la petición obligaría a Cayan a explicar públicamente por qué una mujer que afirmaba haber servido fielmente durante 12 años no merecía ser considerada. El cálculo era deliberado. El escenario, estratégico. El marco legal, sólido. Caterina había aplicado todo lo que había aprendido sobre la administración mameluca, la prudencia de los juristas islámicos y la jerarquía familiar para elaborar una petición difícil de rechazar sin parecer injusta. Cayan la miró fijamente durante un largo rato. Su rostro no reveló nada. Luego se dirigió a su jefe, el Cardi, el juez islámico que lo asesoraba en asuntos legales. ¿Está esta petición formulada legalmente? El Cardi revisó los precedentes que Caterina había citado y los cotejó con sus propios registros. Finalmente, asintió. La petición es válida. La misión Manum tras un servicio fiel está prescrita. La peticionaria ha documentado su servicio. La familia se ha beneficiado de su trabajo. Se cumplen los requisitos legales. Cayoban podría haberse negado de todos modos. La autoridad sultana prevalecía sobre las formalidades legales cuando era necesario. Pero negarse tendría consecuencias. Sugeriría que el servicio fiel no significaba nada. Que los marcos legales que decía defender eran meras formalidades. Que el Estado Mamluk, basado en la transformación sistemática y el ascenso por méritos, en realidad no recompensaba el mérito. Concedió la petición. Caterine fue liberada esa misma tarde. Se preparó la documentación. Se aplicó el sello oficial. Fue trasladada a un puesto remunerado en la oficina de correspondencia con un salario de 12 dirhams al mes. Se le asignó una pequeña habitación en el ala administrativa del complejo. Ya no era propiedad de nadie, pero el precio fue todo lo demás. Nunca podría regresar a Acra. Los territorios francos habían desaparecido, conquistados. Su familia había muerto o se había dispersado. No tenía otra comunidad que el sistema mameluco en el que había estado inmersa durante más de una década. No tenía otra identidad que la que había forjado durante esos 60 días de entrenamiento. Era libre en un sentido técnico, pero la libertad solo significaba que no podían venderla. Seguía viviendo en la misma casa, seguía realizando el mismo trabajo, seguía existiendo por completo dentro de la estructura que la había adquirido y transformado. Pero lo que importaba era que ella había elegido. La petición había sido su decisión. Las palabras, su propia redacción. El resultado, fruto de su acción. Tras 12 años en los que cada momento estaba dictado, cada función asignada, cada respuesta exigida, había ejercido su autonomía. La victoria fue minúscula, pero real,
y la joven armenia a la que se había negado a entrenar fue trasladada a otra casa donde otra persona completó el proceso que Caterine había iniciado. Esto la atormentaba más que cualquier otra cosa que le hubieran hecho. La joven había sido reasignada porque Caterine no había cumplido con sus deberes de instrucción. Había conducido la reasignación a mejores o peores circunstancias. Catalina jamás lo sabría. El desconocimiento era su propio castigo. Un recordatorio de que incluso su rebeldía tenía consecuencias que no podía controlar. Pero había tomado una decisión. Y a veces, en sistemas diseñados para eliminar por completo la posibilidad de elegir, hasta el más mínimo acto de desafío constituye una victoria en sí misma. Antes de mostrarles lo que le sucedió a las miles de mujeres que pasaron por esas 3 puertas, mujeres cuyas historias siguieron distintos caminos a través del mismo horror sistemático, necesito que comprendan algo. Estas mujeres existieron. Sus nombres quedaron registrados en documentos administrativos, actas judiciales, libros de contabilidad domésticos, fuentes que los historiadores posteriores a menudo optaron por no destacar, a veces incluso por no mencionar. Si creen que sus historias merecen ser recordadas, no edulcoradas, no romantizadas, no reducidas a cómodas abstracciones, suscríbanse a este canal ahora. Cada suscripción es una declaración de que la verdad histórica importa más que la comodidad histórica. Comenten, Catalina, si su historia les conmovió. Continuemos. Catalina de Acre murió en Damasco en 1315. Tenía 63 años. Nunca regresó a Arra, nunca encontró a su familia, nunca escapó de la identidad que se había forjado durante esos 60 días de entrenamiento. Pero enseñó a leer y escribir a mujeres jóvenes, transmitiendo habilidades que de otro modo se habrían perdido. Vivió con lo mínimo y con la máxima dignidad. Su historia no es ni una tragedia pura ni una simple supervivencia. Fue destruida de muchas maneras por lo que el sistema le hizo. También la moldeó hasta convertirla en alguien capaz de desenvolverse en ese sistema y finalmente, escapar de su control absoluto. Ambas cosas son ciertas a la vez. Su nombre sobrevivió en una sola línea en un libro de contabilidad familiar, un registro de su misión de Manum en 1284. Ese libro se conservó por casualidad, guardado en un archivo olvidado, y fue redescubierto por un investigador en 1953. La mayoría de las mujeres que pasaron por ese centro de procesamiento de Damasco no dejaron ningún registro. Sus nombres nunca se escribieron. Sus historias nunca se contaron. Pero la de Caterine sí. Los sistemas más crueles no son creados por monstruos. Son creados por personas comunes dispuestas a cumplir con sus funciones asignadas sin enfrentarse al horror acumulativo que su participación propicia. Esa capacidad no terminó con la alternativa de los mamelucos. Sigue siendo parte de lo que las sociedades humanas pueden lograr cuando combinan la competencia organizativa con la aceptación moral y la estructura institucional. Recuerden sus nombres. Recuerden lo que los sistemas pueden hacer cuando las personas buenas eligen mirar hacia otro lado. Y recuerden que, a veces, el acto de rebeldía más pequeño, una petición pronunciada en silencio, es la única victoria que importa.